dice mi gente? Espero que tengan excelente. Les saluda a su amigo Curly Barber Shop y hoy traemos al canal la versión Blue de la VGR V001 edición especial y vamos a ver qué tenemos de distinto en este V001 de la marca VGR. Y esta versión especial Blue de la VGR V001 la tenemos gracias a Kelly Indura, Pty y Nation Barber. Por aquí le voy a estar dejando la cuenta de Instagram si estás en Panamá y quieres adquirir este producto a un muy buen precio. Pues vemos aquí que su caja es una caja muy bonita, una caja completamente en color azul. Aquí vemos que tenemos un motor de 9000 revoluciones por minuto, edición azul, y por aquí atrás vemos algunas especificaciones, algunos accesorios que nos trae. Tenemos su aceite, su base de carga, su cepillo Fade, tenemos su cargador, tenemos su cable de carga. Aquí vemos el diseño más o menos del equipo, sus 10 guías o peines que nos trae. Y por aquí vemos algunas especificaciones técnicas. Tenemos un motor sin escobillas, batería de 4600 mAh, una cuchilla de corte Blue azul de cerámica. Tenemos DLC con revestimiento en su cuchilla fija y tenemos un cuerpo completamente en metal. Vamos a estar abriendo la caja de una vez y aquí vemos esta presentación bastante bonita siempre por parte de VGR. Aquí tenemos algunas especificaciones técnicas. Esta es la ficha técnica, cómo cambiar la cuchilla, cómo darle el mantenimiento a nuestras máquinas. Pues es importante siempre saber ese tipo de información. De igual manera tenemos aquí el manual instructivo, también con el equipo en color azul, con ese tipo de información. Por aquí tenemos el aceite lubricante, nos viene con su aceite lubricante. Esto es para lo que lo compren aquí en Panamá, porque si lo compran en AliExpress probablemente no le venga con este aceite lubricante, pero para que sepamos, su cepillo Fade para realizar esos desvanecidos, un cepillo bastante suave con el logotipo de la marca VGR, su cable de carga tipo A USB-C con el logotipo aquí VGR, y tenemos su cargador. Aquí está el cargador para que podamos cargarlo a la pared. Siempre recomendable utilizar los cargadores y cables que incorpora el fabricante en su caja. Tenemos las guías o peines que van desde la media hasta la número 8, pero con una numeración distinta. Este es la 0.5, aunque dice número 1. Eso ya lo hemos visto en la 001. Estación de carga. Aquí vemos el logotipo VGR, completamente en color negra. Carga a través de USB-C y el equipo estaría cargando a través de sus pines. Así que vamos con la herramienta. Viene en este plástico blanco y miren esta belleza, mi gente. Miren ese color distinto, chulísimo, una combinación de negro con azul. Aquí esto es diferente, es como si fuese como rugoso, como si simulara a lo que son las piedras. Aquí nos dice Blue Edition. Tenemos los botones de la linterna, que es algo que ya incorpora la versión anterior, la V001. Aquí tenemos el botón de encendido. Aquí tenemos VGR Premium. Me gusta este color en degrade. Aquí la rueda la tenemos en color azul. Tenemos aquí su pantalla indicadora de porcentaje de batería y también los RPMs. Sistema de palanca, 4 clips, 5 posiciones. Esta es la apertura de la cuchilla. Y miren la cuchilla de corte, mi gente. Es una cuchilla de cerámica azul. La verdad, bastante bonita. Una cuchilla diferente, una cuchilla bastante delgada. Y que la verdad la podemos ajustar más al ras para lograr ese cero brutal. Eso sí, tenemos una actualización. No tenemos la cuchilla plana que tenía la V001 anterior. Aquí han actualizado a una cuchilla Vapor, una cuchilla Fusion con revestimiento DLC para reducir su recalentamiento. Así que tenemos prácticamente una cuchilla diferente en corte y la cuchilla fija también. Fusión cerámica azul. Es algo distinto este tipo de cuchilla que definitivamente puede dar diferentes resultados a la versión anterior. Tomemos eso en consideración. Vamos a encender el equipo. Aquí ya estábamos en las 9000 revoluciones, pero vamos a bajarlas. Estas son las 7000 y vamos a ir subiendo.
Bien, lo primero que noto, porque yo tenía la versión V001 anterior, y es que tenemos un sonido menor aquí. Probablemente este sonido más reducido sea por la cuchilla que trae, porque tenemos una cuchilla diferente, una cuchilla distinta, una cuchilla más liviana, y eso hace de que el equipo, la verdad, sea bastante silencioso para tener 9000 revoluciones por minuto. Me gusta mucho este nuevo diseño que tiene este V001 Blue Edition, porque es un diseño más bonito, un diseño diferente. Normalmente no contamos con máquinas de este color y el diseño me ha encantado. VGR, has hecho un excelente trabajo con este diseño y me gusta mucho que incorpora este tipo de cuchillas nuevas, cuchillas distintas. Así que la verdad me gusta bastante esta versión, que es una versión que está rondando entre los 80 hasta los 120 dólares, depende del vendedor. De igual manera, veré si le consigo los links y se lo coloco en la descripción para que puedan adquirir este producto. Miren, el sistema de cambio de velocidad suena bastante bien, bastante suave también. Así que me gusta esta versión, esta actualización que ha hecho VGR, porque la cuchilla plana que teníamos antes, la verdad, a mí no me gustaba porque era muy plana. Es más, yo se la cambié por una cuchilla Faber y aquí ya nos trae la Faber. Así que, banda, espero que este video les haya gustado de esta nueva versión de la V001. Aquí tenemos la Blue Edition, brutal, edición azul.